Aló, aló, aló. ¿Está abierto? A ver. ¿No? Ya. Ya. Buenos días. Bueno, vamos al inicio de la reunión de hoy día. Bienvenidos los presentes y los que están en forma virtual. El tema de hoy día que nos reúne está organizado por la unidad de psiquiatría del hospital y se refiere al GES 89, que es una denominación de GES para patología, para salud mental, que estamos nosotros, es una cosa muy actual, de un problema muy actual del hospital, muy vigente y nos tiene complicado. Así que hoy día Constanza Sandoval va a hacer la presentación, la doctora Uneu se excusó de venir. Constanza, cuando tú quieras. Aló, aló. Bueno, buen día. Hoy día, como decía el doctor Wallace, vamos a hablar de este lineamiento en salud. Vamos a... Ahí sí. Esta es la hoja de ruta del día de hoy. A modo de introducción, ahí se me borraron algunos elementos, pero un poco es poder como objetivar en números esta percepción que tenemos y que observamos todos los días en nuestras unidades clínicas de que hay un aumento global de las hospitalizaciones por enfermedades mentales en nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí yo traje algunos números de afuera, por ejemplo, en el Reino Unido se ha reportado en una publicación de 2025 un aumento del 65% de las hospitalizaciones desde el 2012 al 2022 y se reporta que la mitad de estos egresos tienen que ver con conducta suicida. Se ha reportado en España, por ejemplo, un aumento de 3,9 a un 9,5% del año 2000 al 2021 y se reporta además una edad de ingreso cada vez menor, esto es en hospitales pediátricos. Y esta publicación de la doctora Correa del 2025 del Hospital La Florida, que es uno de los hospitales líderes en extensión de la edad pediátrica, reporta que el 65% de los egresos hospitalarios globales de sus camas de pediatría el año 2025 fueron por enfermedades de salud mental. Entonces, un poco esto da cuenta de que este es un problema ya instalado, que no viene hacia la regresión, sino en realidad hacia la estabilización o el aumento, y es algo de lo que este GES busca de alguna forma hacerse cargo. Entonces, el objetivo de este lineamiento, así como de esta presentación, es fortalecer las competencias clínicas en el diagnóstico oportuno de la depresión grave y la evaluación del riesgo de suicidio con requerimientos de hospitalización con el fin de optimizar la atención y seguridad de nuestros niños y jóvenes. Entonces, primero, ¿cómo poder traer qué es lo que cubre esta garantía? ¿Cierto? Acceden a esta garantía a todos los jóvenes o niños menores de 15 años que tienen este diagnóstico de depresión grave, con o sin síntomas psicóticos, con o sin refractariedad, que tienen riesgo de suicidio y que tienen la indicación de hospitalizar. Posterior a esta confirmación diagnóstica, y lo vamos a ver acá un poco más específicamente, voy a ir al puntero, entonces acceden los jóvenes con el diagnóstico de depresión grave y riesgo suicida menores de 15 años desde la confirmación diagnóstica. La garantía se activa inmediatamente posterior al diagnóstico y el proceso de atención que garantiza tiene como dos fases, por decir así, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se las voy a mostrar de inmediato. No es muy buena la calidad de la imagen, perdón, pero el proceso de atención que garantiza es primero una fase de atención cerrada, en donde el joven consulta en el nivel hospitalario, secundario, terciario. El médico que hace la primera evaluación confirma el diagnóstico y confirma que además requiere hospitalización. Si el GES activa, entonces se le garantiza una cama de hospitalización convencional en pediatría o en una unidad especializada de cuidados psiquiátricos. ¿Sí? Esa es la primera fase que garantiza. Y al egreso hospitalario, cuando se resuelve el riesgo agudo, garantiza entonces la segunda fase de atención, que es atención especializada dentro de 30 días. Esa atención especializada se puede llevar a cabo en un hospital de día adolescente, nosotros aún no contamos con ese dispositivo, o en una atención ambulatoria, ya sea en COSAM, en CDT, en CRS o en consultorio asociado a especialidad en uno de nuestros consultorios hospitalarios.
Esos son los dos procesos de atención. Y volviendo a las especificaciones del caso, el cierre de caso se hace por cumplimiento de edad, por desescalamiento, por indicación del equipo tratante. No sé si hasta ahí hay dudas. Esa es la garantía. Lo interesante de la garantía, tal vez, o la novedad, es que incorpora por primera vez en esta hospitalización de salud mental a las unidades en una cama media pediátrica o en los servicios clínicos. Esa es tal vez como eh, la novedad de la garantía. Los diagnósticos codificados que hay que poner para poder activar este GES son los que están acá, son 4. Episodio depresivo grave, con o sin síntomas psicóticos y riesgo de suicidio. Trastorno depresivo recurrente, cuyo episodio actual es grave, con o sin síntomas psicóticos y con riesgo de suicidio. En suma, tiene que haber sintomatología depresiva grave y riesgo de suicida para que se active este GES. Entonces vamos ahora a la parte de la evaluación diagnóstica. El diagnóstico primero de depresión. El diagnóstico de depresión es clínico, se hace a través de una anamnesis y se complementa durante la anamnesis con el examen mental o la observación en el momento de la evaluación del paciente. Lo que se buscan son síntomas cardinales de sintomatología depresiva, que son 2. Estos síntomas son ánimo depresivo o irritable en esta población infanto-juvenil. La irritabilidad marcada persistente es un signo o un equivalente depresivo muy importante y puede ser más incluso común que el ánimo francamente depresivo. Y la anedonia o pérdida del interés. ¿Sí? Es muy evidente que no toda tristeza o pérdida del interés es patológica, entonces tienen que estar además otros criterios, ¿cierto? Tiene que haber una persistencia importante de los síntomas, o sea que estos elementos tienen que estar por al menos 2 semanas. Los síntomas tienen que ser suficientemente frecuentes. En el DSM habla de casi todos los días, la mayor parte del día. Y es importante no descartar esto porque el niño se anime. El ánimo reactivo en salud mental quiere decir que los niños y los adolescentes tienen la capacidad de animarse y mostrarse motivados frente a situaciones que les generan interés. Y eso no descarta la sintomatología depresiva cuando está como de base. La intensidad de los síntomas tiene que ser suficiente cuando hablamos de gravedad para provocar deterioro en el funcionamiento global del joven o del niño, en su funcionamiento escolar, social, familiar, personal, y tiene que asociarse en total con uno de estos como base a otros 5 elementos, porque la depresión compromete todo el organismo, ya se somatotropiza la pena. Entonces tiene que haber compromiso neurovegetativo, se altera el apetito, el sueño, hay agitación o retraso psicomotor, hay fatiga, pérdida de energía, se alteran las cogniciones, empieza a haber dificultad en la atención, en la concentración, en la toma de decisiones. Las cogniciones se vuelven muy negativas, de menosprecio de sí mismo, de culpa excesiva. Hay una visión muy pesimista del futuro. Y la ideación suicida es propiamente un criterio diagnóstico también. Entonces, este es el diagnóstico de depresión grave. Dijimos que la gravedad entonces está determinada por el deterioro funcional global marcado. Acá hay como un, no sé, tip. Para poder guiar la entrevista, uno puede usar cuestionarios que van guiando, por ejemplo, el MEDCAL, que está el PHQ-9, que está validado en nuestro país desde el 2019 por el equipo de Saldivia. Entonces, esos son como elementos que uno puede usar de ayuda. Cuando hablamos de síntomas psicóticos, que es uno de los diagnósticos que está incluido en este lineamiento, cuando además de los criterios de episodio depresivo mayor, se asocian alucinaciones o delirios, que en general en este diagnóstico tienen mucho que ver en el contenido con el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, puede el chico o el joven escuchar voces que le dicen que se quite la vida, que es insuficiente, que es un problema para su familia. Entonces, ese tipo de cosas como de contenido muy catatímico es lo que aparece como depresión con síntomas psicóticos. Y puede haber una recurrencia. Una recurrencia significa que hay por lo menos 2 episodios y entre estos episodios hay un ánimo normal, hay eutimia. Es importante preguntar o explorar la recurrencia porque sabemos que el trastorno afectivo bipolar, cuya presencia cambia la conducta terapéutica farmacológica sobre todo, es una presentación, la depresión recurrente, en inicio, como en el pródromo de la bipolaridad. Entonces, si hay recurrencia, hay que dirigidamente preguntar si es que no han habido episodios previos de exaltación del ánimo, de necesitar dormir muy poquito y estar muy activo varios días seguidos.
Esas son preguntas que nos ayudan también en el diagnóstico diferencial, como vamos a ver a continuación. El diagnóstico diferencial es amplio, no todas las sintomatologías depresivas son patológicas. Pueden haber reacciones normales frente a situaciones estresantes o puede haber un movimiento adaptativo frente a estresores importantes. Y yo les diría que además el diagnóstico diferencial eh, no es a veces tan importante hacerlo acuciosamente porque también hay mucha comorbilidad. El 40 a 50% de los episodios depresivos tienen una coexistencia de salud mental, sobre todo con lo ansioso. Lo que sí es importante identificar es que si hay elementos que nos indiquen que estamos en el espectro de la bipolaridad. Eso yo creo que es algo importante ir a diferenciar y ahí hay que buscar dirigidamente recurrencia, antecedentes familiares de primer grado de bipolaridad diagnosticada. Primer grado son los padres y los hermanos. Y si es que eso está presente, hay que preguntar dirigidamente por episodios de exaltación del ánimo. Otra cosa importante en el contexto hospitalario es buscar condiciones médicas que puedan estar exacerbando o contribuyendo a esta sintomatología depresiva, como anemia, hipotiroidismo, déficit de fierro, de vitamina B12, de vitamina D, sobre todo en las chiquillas veganas, vegetarianas o con menstruaciones muy abundantes, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar algunos conceptos de riesgo de suicidio propiamente tal para que podamos como estar bien claros cuando vayamos a evaluar, ¿sí? La suicidalidad es un espectro. Eso quiere decir que es un abanico, ¿cierto? Dinámico, ¿sí? Que va desde las ideas pasivas de muerte. Eso quiere decir que yo deseo estar muerto, deseo dormir y no despertar, deseo que algo me pase, pero yo no haría nada en contra de mi vida o no tengo la idea de hacerlo. Y esto va como exacerbándose en intensidad y intencionalidad hasta el suicidio consumado, pasando por la ideación activa en donde realmente yo quiero hacer algo en contra de mi vida y esa idea de querer hacer algo en contra de mi vida se va como estructurando. Primero es inespecífica, no pienso cómo, solamente lo quiero hacer. Después visualizo métodos. Después tengo mucha intención realmente de hacerlo. Y empiezo en algún punto a idear detalles específicos para llevarlo a cabo. En los detalles no es solamente una visualización del método, sino también se piensa en qué momento hacerlo, cuándo mis papás van a salir de viaje y ese es el momento indicado. Pienso más o menos la fecha, pienso el lugar, pienso de dónde obtener el método. Entonces eso ya habla de una ideación suicida con alta intencionalidad y con planificación que va como sumando riesgos, ¿se entiende? Y nos vamos acercando como de alguna forma en el espectro hacia la consumación del suicidio. Después, y más cerca del riesgo vital, están todas las conductas suicidas, y estas conductas ya sean realizadas o interrumpidas por sí mismo o por terceros, y todas las conductas preparatorias para este GES también se consideran conductas suicidas. La conducta preparatoria puede ser conseguir el método, por ejemplo, me dejé tomar mi, no sé, pregabalina de la noche hace 3 meses y las tengo todas guardadas en mi velador. Eso es una conducta preparatoria. Conductas de cierre. Regalé todas mis pertenencias a mis mejores amigas para que me recordaran con cariño. Conducta de despedida. Escribí mensajes de WhatsApp o en Instagram a todos mis mejores amigos para que al morir ellos pudiesen saber de mí. Entonces, eso también se considera conducta y aumenta el riesgo. Ese es el espectro de la suicidalidad. ¿Ahí hay alguna duda? Voy a seguir. Otro concepto que hay que tener muy claro es la conducta autolesiva. En este GES, el acrónimo que usan es LINE, lesión autoinfligida intencionalmente, y se hace diferenciación de que esta lesión puede tener una finalidad suicida o puede tener una finalidad que no sea necesariamente suicida, catártica, de castigo, etcétera. Para efectos del GES, solamente esta es la conducta que se considera cobertura. Esto nos puede indicar riesgo, a lo mejor la necesidad de algún tipo de seguimiento, más no se incorpora en este lineamiento. Entonces hay que tener muy claro qué es para el GES 89, riesgo suicida alto o riesgo suicida, ¿cierto? Y incorpora dos elementos. La idea, pero cuando esta idea tiene un alto nivel de impulsividad, una alta intencionalidad y o planificación según la etapa evolutiva de la persona. Porque a lo mejor hay una persona que tiene un coeficiente intelectual limítrofe o es demasiado pequeñito, entonces no nos puede a lo mejor dar cuenta de detalles de un plan, pero si hay una idea que no sé, podría ser un poco pueril, pero igualmente eso implica riesgo.
En el intento suicidio reciente son cualquier conducta, acto, que tenga esta intención de morir. Y incluye esto los intentos interrumpidos y las conductas preparatorias. Y esto es muy importante, que involucra un tiempo, un riesgo agudo. Y ese riesgo agudo es que el evento, idea o conducta tiene que ocurrir una semana antes de la evolución clínica. Todo lo anterior no está cubierto por este lineamiento. Entonces, si lo miramos gráficamente, en nuestro como gráfica de la espectralidad, el GES 89 va a cubrir esto, la intención suicida sin plan, hay ideación con alta intencionalidad, hay ideación con un plan específico o estructurada, y hay conducta, intento o preparatoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realiza, habiendo entendido esto, la evaluación de riesgo suicida, o nosotros le decimos formulación de riesgo suicida? Se realiza a través de una entrevista clínica y esa entrevista es de carácter biopsicosocial. ¿Quién la realiza? Cualquier médico de nivel secundario o terciario, y esta tal vez es la novedad, con competencias de salud mental, con apoyo de un equipo multidisciplinario de salud mental. Otra cosa que invita a este GES que esta entrevista sea en un ambiente ojalá confidencial, sugiere que haya siempre un momento para quedarse a sola con el niño o el adolescente, si es que el niño lo permite, en un ambiente como de confianza y cordialidad. Y siempre cerrando esta entrevista, el adulto tiene que estar en conocimiento del contenido más relevante de la entrevista. Esta es una idea para que ustedes puedan como de alguna forma tomar a qué nos referimos con biopsicosocial. Este es el modelo de Bonfenbrenner, que es el modelo ecológico, en donde entiende que el individuo que está al centro está como rodeado de esferas, ¿ya? En el fondo, relaciones y sistemas, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos a conocer a este chico, lo tenemos que intentar imaginar y comprender rodeado de estas esferas que son inmediatas, ¿sí? Su microsistema, su familia y sus dinámicas familiares; mediatas, su mesosistema, su colegio, las relaciones sociales en su colegio, las condiciones laborales de los padres, que sin duda afectan el funcionamiento, quién es y cómo funciona ese joven; y su ecosistema, que es más distal, pero sin duda igual afecta. El vecindario, hay espacios públicos y seguros en ese vecindario, hay redes de narcotráfico en ese vecindario. Entonces, de alguna forma, sí uno va entendiendo al individuo, pero inserto en elementos biopsicosociales. Otra forma fácil de simplificar esto es como explorar en 4 áreas, se podría decir. Se exploran, como siempre exploramos los médicos, ¿cierto? Como los antecedentes personales del niño o del joven. Preguntamos por sus condiciones crónicas de salud física, de salud mental, si está asociado en seguimiento por un equipo de salud mental. Preguntamos si es que hay antecedentes jurídicos, está en algún programa de mejor niñez. Preguntamos por su contexto familiar, siempre, siempre por los antecedentes familiares de salud mental, porque eso siempre va a implicar riesgo o alguna conducta distinta. Si es que nos aparece un antecedente, por ejemplo, un papá en consumo de sustancias, tenemos que preguntar dirigidamente cosas como exposición a violencia. Entonces ahí uno va como haciéndose la idea de cómo vive este niño en el día a día. Preguntamos siempre por el funcionamiento escolar y social, y ahí nos da una idea de su funcionamiento cognitivo, de su capacidad para afrontar desafíos, cómo se relaciona con otros. Ahí también se despertan muchos factores protectores o de riesgo. Y finalmente, o inicialmente, como ustedes lo quieran organizar, exploramos riesgo suicida. Y es ahí cuando entran algunas escalas o algunos screening de riesgo que nos pueden ayudar. La escala de Columbia es la escala que tiene más evidencia, está validada en nuestro país, y es la que se sugiere para poder explorar riesgo suicida, que como pueden ver es solo un elemento de la evaluación del riesgo suicida. Esta es la escala, se las voy a presentar porque es importante conocerla y también nos da la idea de cómo preguntar. No es necesario usarla como tan minuciosamente, pero sí nos da como un background de cómo hacerlo. Las primeras 5 preguntas preguntan ideas, ideación, el lado acá del espectro. Y la segunda habla de conducta, ¿sí? Siempre se hacen las 2 preguntas. La primera pregunta, ¿has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar? Que pregunta por ideación pasiva de muerte, ¿cierto? Que era el primer lado del espectro. La segunda pregunta es, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Y esa ya habla de ideación suicida inespecífica, ¿cierto? Nos corrimos como un poquito en el espectro. Si responde que sí a esta, pasamos a la 3. Si responde que no, nos vamos directamente a la 6. Siempre se pregunta la pregunta 6. La pregunta 3 dice,
¿has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Entonces ya está preguntando por un plan suicida. Después pregunta, ¿has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? Evalúa intencionalidad. Y luego pregunta, ¿has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intención de llevar a cabo este plan? ¿Sí? Entonces, y se sigue con las 6. Conducta. ¿Alguna vez has hecho algo? ¿Hay una conducta ahí, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? ¿Sí? Y después se pregunta, ¿cuándo? Puesto dentro de los últimos 3 meses. Y para efectos de este GES uno debe preguntar, ¿esto ocurrió dentro de los últimos 7 días? ¿Cierto? En rojo están todos los elementos que nos arrojan riesgo alto. No quiere decir que los chicos con riesgo amarillo o naranjo no estén en riesgo, pero es un riesgo que probablemente, si no hay otros elementos de riesgo en la evaluación biopsicosocial, no van a requerir una hospitalización, ¿sí? Aguda. Entonces, si lo miramos gráficamente, en nuestro diagrama anterior, el GES cubriría entonces, según estas preguntas de la escala de Columbia, estos elementos, y tendríamos que precisar si esto ocurrió en los últimos 7 días. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ajá. ¿Qué pasa si llega a la urgencia una chica, exploramos riesgos, dice, me tomé, no sé, 30 citalopram ayer? Entonces ahí Columbia ya no tiene mucho sentido, porque ya lo hizo, ¿cierto? Entonces ya riesgo alto, ¿cierto? Entonces igual ahí uno puede usar otro método para poder explorar en el fondo el riesgo de la conducta misma, y un método que se utiliza es el método de análisis en cadena, que visualiza que la conducta está precedida por una situación y y posterior a esta conducta hay otras situaciones que suceden. Y uno puede explorar, entonces, ¿qué pasó antes, por ejemplo? Uno le pregunta, oye, pero desde cuándo estabas pensando en hacer esto? ¿Cuándo tomaste la decisión de hacerlo? ¿Desde cuándo lo venís preparando? O uno puede preguntar, oye, pero qué tremendo, ¿y qué te pasó antes? ¿Peleaste con alguien? ¿Tuviste algún problema? Y ahí uno puede como ir buscando precipitantes inmediatos o mediatos. Y uno incluso puede ir más atrás y preguntar si antes había hecho algo similar. ¿Sí? Entonces ahí uno va como teniendo una idea del riesgo. Se puede ir a la conducta misma y preguntar, oye, pero ¿y dónde lo hiciste? ¿Con qué lo hiciste? ¿De dónde obtuviste esas pastillas, ese cuchillo, esa navajita? ¿Sí? ¿Estuviste bajo el efecto estabas ahí copeteado, estabas drogada, todavía has tomado algo? Entonces eso también nos va explorando el nivel de impulsividad, el nivel de riesgo de esta persona. Y uno puede explorar qué pasó inmediatamente después. Oye, pero ¿y cómo es que estás acá? ¿Qué pasó que no te resultó? Entonces uno ahí puede ver, el acto lo interrumpió él mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hiciste? Y ahí pueden aparecer, por ejemplo, las razones para vivir. Pensé en mi mamá, pensé en mi mejor amiga, pensé en mi perrito, ¿sí? ¿Qué piensas o sientes ahora? Hay algunos que te responden, no, estoy muy frustrado, estoy pésimo porque no me resultó. Otros que te responden, no, estoy totalmente arrepentido, no lo haría de nuevo, una locura. Entonces ahí uno va como explorando y también en el después uno puede preguntar, ¿mantienes la convicción de quitarte la vida? ¿Tenés todavía ese deseo de hacerlo? Y ahí uno de alguna forma va sopesando el riesgo y también a qué unidad uno se va como empezando a inclinar, ¿cierto? Hacia la corta estadía, hacia una camita pediátrica de mayor seguridad. Ahí uno va como explorando. Hay sí muy elementos que son necesariamente alto riesgo suicida o aportan mucho riesgo, que son estos que están acá. No hay red de apoyo, hizo la conducta suicida bajo el estado de algún psicoactivo, tiene un estado mental de altísimo riesgo, está psicótico, se agita recurrentemente, hay una impulsividad marcada, identifico que hay marcada desesperanza o no hay propositividad, tiene una condición médica grave o un dolor de muy difícil manejo. Estos son elementos que aportan mucho riesgo a la suicidalidad. Ahora, ¿qué es la formulación de riesgo? Que es un elemento que aporta esta guía GES y que a nosotros en los entrenamientos de psiquiatría nos enseñan mucho, que tiene que ver con toda la información que uno toma, hay que intentar como sintetizarla en una formulación de riesgo. Esta es la que propone la guía GES, entonces propone toda la información, ponerla como en estos 4 cuadrantes, en donde uno parte poniendo los factores que encontró que son históricos, son del pasado, son más estáticos. Por ejemplo, una chica que tuvo un antecedente de un abuso sexual sistemático en su edad preescolar, por ejemplo. Es una situación muy compleja, muy difícil, que sin duda tiene que ver con la suicidalidad actual probablemente, pero es algo que probablemente no se va a terminar de intervenir
en la hospitalización actual. Es algo que requiere una intervención de largo aliento, ¿sí? Entonces, acá los factores predisponentes son más estáticos. A diferencia de los factores modificables, que hablan de situaciones de riesgo actual, que tenemos que intentar de intervenir en la hospitalización o en la intervención más inmediata. Ahí está, por ejemplo, que esté cursando con un estado de ánimo depresivo, está, por ejemplo, que fue expuesto a un estresor muy importante, una situación de bullying escolar, por ejemplo, y eso se intenta, porque es modificable, intervenir en la situación actual. Se pueden también en esta misma entrevista identificar factores protectores personales o exteriores, personales, por ejemplo, alta capacidad reflexiva, una familia que es una buena red de apoyo, y factores futuros que sabemos que están generando el aumento de angustia o inestabilidad clínica. Por ejemplo, esta chica que tuvo la situación de abuso y le toca ir a su juicio oral, no, entrevista, video grabada, que es una situación que a las chicas las hace realmente angustiarse muchísimo. Entonces uno puede, con estos cambios previsibles, poder hacer planes de contingencia durante la intervención más aguda. Entonces, en suma, el mensaje clave acá es poder hacer toda esta formulación de riesgo y poder sintetizarla en una formulación para permitir tomar decisiones junto al joven o el niño y sus cuidadores sobre el plan de cuidado y la modalidad más apropiada de tratamiento. Porque ya pasando al tratamiento, lo que tenemos que responder en el fondo acá es, ¿este chico, este joven requiere hospitalización? ¿Por qué es tan importante hacerte esta pregunta? Porque sabemos que una hospitalización en un niño o en un adolescente, según el reglamento de hospitalización psiquiátrica en el artículo 77, es una situación que genera un impacto. O sea, no da lo mismo hospitalizarse. Uno en el fondo resta de su rutina diaria, de sus interacciones sociales, familiares, escolares, a un niño o un adolescente que no tiene en el fondo una limitación física para hacer su vida. Entonces hay que sopesar esta decisión y se toma la decisión de hospitalizar cuando los riesgos superan los beneficios, cuando los beneficios superan los riesgos de hospitalizarse. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay un riesgo alto según la escala de Columbia, pero podemos identificar que hay un contexto seguro y estable, el colegio es un entorno protector, hay capacidad parental para contener y supervisar, hay un equipo ambulatorio. Entonces, si están estos elementos, uno podría decir, bueno, hagamos una hospitalización domiciliaria y hacemos un control con su COSAM y con su doctor, activamos la coordinación y la continuidad de cuidado. Entonces, se pueden buscar otras estrategias. Al contrario, si hay elementos de riesgo que son básicamente los que les puse ahí enumerados, entonces sin duda hay indicación de hospitalización para contener ese alto riesgo suicida. Es muy importante entender en qué consiste una hospitalización de salud mental para poder como anticipar qué es lo que vamos a ofrecerle a este niño y a esta familia. Y en general una hospitalización de salud mental tiene tres elementos. El primer elemento, y en riesgo suicida tal vez es uno de los más importantes, tiene que ver con la contención del alto riesgo suicida, ¿sí? Y eso se hace a través de cuidados de enfermería clínicos de alta intensidad, o sea, hay una supervisión directa, y en el caso de salud mental se apoya este cuidado de alta intensidad en el cuidador principal que es confiable y que se va psicoeducando durante la hospitalización para que apoye el cuidado activo y directo del niño o del adolescente. El segundo pilar de la hospitalización en salud mental tiene que ver con que ocurren intervenciones psicoterapéuticas y médicas. Entonces ahí el equipo de salud mental a través de la psicóloga del equipo va haciendo intervención en crisis, construcción de plan de seguridad, el trabajador social va coordinando con las redes, el médico va haciendo estabilización farmacológica. Y el tercer punto que es muy importante y se tiene que hacer precozmente desde el ingreso es rápidamente enlazar a ese niño o a ese adolescente con su red ambulatoria de salud mental. Y si no tiene equipo ambulatorio, entonces hay que crear un equipo ambulatorio, de modo que no haya un gap en el cuidado. Entonces, los dispositivos que propone este lineamiento para realizar esta hospitalización convencional son las unidades intensivas pediátricas o las camas de pediatría u otro servicio pediátrico. Lo que propone la guía para el tratamiento específico del trastorno depresivo mayor es lo que ya hemos dicho, pero hace mucho énfasis en la alianza terapéutica durante toda la hospitalización, que es básicamente una relación de confianza con el niño y con sus cuidadores.
Puse acá como el desglose de los elementos que ya los hemos dicho, pero a lo mejor hacer énfasis en que siempre se intenta individualizar el plan. Si se identificó un factor de riesgo, se intenta intervenir sobre ese factor de riesgo en particular. Y el manejo específico del riesgo suicida tiene que ver con dos elementos que tienen evidencia en reducir el riesgo y las conductas futuras y la rehospitalización, que son, en primer lugar, el plan de seguridad y en segundo lugar, la consejería de medidas de seguridad a los cuidadores. No sé cómo ¿estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Entonces, voy a quedarme un poquito en el plan de seguridad porque todos nosotros podríamos construir un plan de seguridad, ¿ya? El plan de seguridad es un documento, es un papel, ¿sí? Hay distintos como imágenes para poder rellenar y están disponibles en la web. Por ejemplo, estos son a lo mejor más amigables visualmente. El que propone la guía es este y tiene que tener 6 elementos. Y este documento se construye para que el niño o el adolescente y su familia sepa qué hacer cuando hay una crisis o una reactivación de la ideación suicida o la idea de hacerse daño. Entonces, el primer punto es poder reconocer qué señales de alerta hay en su cuerpo, en el entorno o estresores que pueden identificar que podría entrar a este loop suicidal. Entonces, por ejemplo, te pueden decir, doctora, yo siento una opresión en el pecho o yo siento ganas como de golpear, de hacerme daño en los puños. Entonces, son elementos o señales físicas que pueden dar cuenta de que va a entrar a este estado y debiesen invitar a activar el plan de seguridad. En segundo lugar, se invita a buscar estrategias de afrontamiento internas. Nosotros le decimos, pero a ver, ¿qué te sirve? ¿Con qué te distraes tú? ¿Con qué tú cambias el foco de estos pensamientos? Entonces, hasta ahí hay que levantar recursos, pero todos tienen recursos, o la música, o el dibujo, incluso, no sé, scrollear, o sea, siempre hay recursos que se pueden levantar. Entre más físico es el recurso, más ocupación del cuerpo, en general hay más como efectividad en disminuir la activación de la idea. Em, Después busca qué contactos sociales pueden ayudar a distraerme, a subirme el ánimo. Y ahí se ponen los amigos. Y después, ¿qué adultos me pueden ayudar ya más dirigidamente en la contención emocional en la crisis? Y ahí, ojalá se pongan algunos adultos, al menos en los dos contextos más comunes del niño, en el colegio y en la casa, que pueden ayudarlos a ya hacer medidas más concretas de acompañamiento de la crisis. Siempre se pone qué contacto de ayuda especializada yo puedo acudir. Si hay un equipo ambulatorio de salud mental, se pone el contacto del equipo, se ponen los servicios de urgencia más cercanos, el servicio de urgencia del hospital si es un paciente del hospital, y está la línea telefónica de prevención del suicidio que todavía funciona, se llama desde celulares al asterisco 4141 y contesta un psicólogo 24/7 y guía al niño o al joven o a la familia en desarrollar un plan de seguridad como en vivo. Y el último punto, que es muy importante porque involucra mucho a los cuidadores, es hacer el entorno seguro. Entonces, como ya sabemos con qué este chico, esta joven pensó o se hizo daño, podemos nosotros ahí poner elementos de qué cosas puede hacer esa persona para no volver a exponerse a esos elementos de riesgo u otros, ¿sí? Y eso liga directamente con el siguiente elemento de intervención, que es la consejería para los adultos o los cuidadores, el ambiente seguro. Ahora, esta consejería es una conversación, es breve, es práctica, va dirigida a asegurar que haya un almacenamiento seguro y la restricción del acceso a elementos potencialmente lesivos, cortopunzantes, cordeles, medicamentos, sustancias tóxicas, armas de fuego. El objetivo principal de esta es que el chico no tenga un acceso fácil y ojalá no tenga acceso a elementos al menos de alta letalidad. ¿Cómo se realiza? Se pregunta dirigidamente por acceso a medios letales y el lineamiento invita a preguntar dirigidamente por arma de fuego, por sustancias ilícitas, hay acceso en la casa a algún tipo de droga, a algún tipo de fármaco, a lo mejor de alta letalidad. em, y se acuerdan con el cuidador pocas medidas, pero muy claras, muy concretas, adaptadas a la realidad de la familia, temporales y revisables, y se registran en la ficha y se entregan por escrito, como si fuera una receta médica, como un compromiso. Por ejemplo, guardar los medicamentos bajo llave o fuera del hogar, entregar la administración de medicamentos por un adulto, limitar el acceso a ciertos espacios o objetos, no sé, pues ya no puede entrar más a tal mueble de la cocina, cosas de ese tipo.
Supervisión adulta en momentos críticos. Por ejemplo, si las crisis siempre son en la noche, ocurren después, inmediatamente después de una pelea. Entonces ahí puede haber un encargado o un cuidador que acompañe dirigidamente y supervise en esos momentos. Es muy importante como intentar avanzar en la conversación a que esto realmente se concrete y uno puede decir, ¿quién será a cargo de esto en la casa? ¿Desde hoy o desde cuándo podríamos implementarlo? Es muy, muy, muy o altamente sugerible que se intente implementar esto mientras el chico está hospitalizado, por ejemplo. De modo que cuando llegue a la casa el ambiente sea concretamente más seguro. ¿Qué podría dificultar que esto se cumpla? Uno podría preguntar por barreras para rápidamente ahí como poner caminos alternativos. Y uno puede reforzar estas medidas como con evidencia. Y uno le puede decir, mira, realmente hacer esto evita que hayan recurrencia de nuevas conductas o nuevas hospitalizaciones. Entonces es importante esto, papá. Es muy, muy importante. Ya, hasta ahí. Hasta ahí estamos en lo no farmacológico del manejo. Estamos ya en la última parte. Quise poner algunos elementos farmacológicos. Vamos a partir por algunas generalidades. El tratamiento farmacológico siempre, siempre está inserto en un tratamiento integral, nunca son medidas aisladas. Es muy importante cuando se prescribe un medicamento, sobre todo si es un medicamento nuevo, siempre advertir potenciales efectos adversos, porque en esta población son un poco más frecuentes. Siempre tiene que haber, y la prescripción tiene que necesariamente contar con un adulto responsable que pueda hacer la administración y la supervisión. Lo que propone esta guía como primera línea del tratamiento depresivo son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y propone como de preferencia la fluoxetina, porque está aprobado por la FDA desde los 8 años para depresión. Y ahí vamos a ver un poquito más, conocer a esta molécula. Y sugiere que en el caso de episodios depresivos graves, graves, siempre hay asociación con psicoterapia. Siempre hay que tener muy en cuenta, y la guía también lo dice, que hay un black box warning de suicidalidad. Al parecer ahí ha habido evidencia de que cuando se inicia o se ajusta un ISRS hay un aumento de la conducta suicida. Eso lo tenemos que saber nosotros y también lo tienen que saber los cuidadores, de modo que puede haber una mayor monitorización. Siempre al inicio en el ajuste de fármacos. Estos son todos los ISRS que tenemos disponibles, ¿sí? Los que tenemos disponibles en nuestro hospital son estos que están con negrita para depresión y tenemos ahí algunos otros para otros elementos. Es importante saber que la fluoxetina y el citalopram son los únicos que están aprobados específicamente para depresión. La fluoxetina para depresión desde los 8 años y el escitalopram desde los 12 años. Es importante saber que el escitalopram no está disponible en la canasta básica de nuestros CESFAM, por lo tanto, si pensamos que la complejidad es de atención primaria, debiésemos intentar no usar escitalopram. Y la sertralina es un medicamento que usamos mucho porque tiene aprobación para el trastorno obsesivo compulsivo desde los 6 años. Entonces lo usamos off-label para otros diagnósticos como ansiedad, depresión. Entonces, les quiero mostrar la molécula porque es importante conocerla para poder como entender en qué nos ayuda. Esta molécula tiene afinidad por los receptores del transportador de serotonina, ¿cierto? De ese modo hace el efecto de inhibidor de la recaptación de esta molécula, aumentando los niveles de serotonina en el espacio, ¿sí? ¿Sí? Y generando todo el efecto ansiolítico antidepresivo. La molécula de fluoxetina versus la de sertralina tiene un poquito menos de efecto CERT, o sea, es menos potente en recapturar la serotonina, por lo tanto, em, el efecto más potente ansiolítico estaría dado por sertralina, y la fluoxetina además tiene afinidad por los receptores de los 5-HT2C y del transportador de noradrenalina. De este modo, aumenta la neurotransmisión de neurotransmisores que son activantes como noradrenalina y dopamina. Entonces, es, una, es un medicamento que mejora la alerta, mejora la activación, entonces está muy indicado cuando hay depresiones con mucha energía, con mucha dinamia, y sin duda es muy efectivo, ¿sí? Otro elemento muy importante que le pone puntos a favor a la fluoxetina es que tiene una vida media larga, en promedio 5 días. Eso quiere decir que si se nos olvida 1, 2, 3, 4, 5 días, no hay síndromes de retiro. Sí, a diferencia de las otras dos moléculas que tienen vida medias más cortitas, el escitalopram y la sertralina. La dosis objetivo de la fluoxetina es 20 a 40 miligramos, se inicia con 10 miligramos por 5 días y luego uno puede ir ajustando.
Las dosis máximas en niños son 40 miligramos y en el adolescente hasta 60 miligramos. En otros diagnósticos podemos usar dosis más altas. Y otra cosa muy importante es que es este el medicamento de elección en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si estamos con una chica con un TCA y entra por el GES-89, por depresión y además riesgo suicida, este sería el tratamiento de elección. ¿Sí? La sertralina tiene, además de su CERT, tiene receptor sigma, entonces eso le aporta un montón de efecto ansiolítico, antipsicótico, antiobsesivo, entonces tiene ahí también esa como peculiaridad. Entonces, si queremos o tenemos niños a lo mejor muy inquietos, extremadamente ansiosos, este podría ser a lo mejor una opción de preferencia. Sí genera síndrome de retiro porque tiene una vía media más cortita. La dosis objetivo para depresión es 50 a 200 miligramos, se inicia lentamente porque puede generar estas molestias gastrointestinales, entre otras, y se alcanza una dosis máxima de 200 miligramos. El citalopram se los traigo solamente para hacer la diferencia con el escitalopram, porque esta molécula original tiene afinidad por los receptores de histamina, por lo tanto genera sedación, además de prolongar el QT como principal efecto adverso, y su molécula, el enantiómero de esta molécula, que es el escitalopram, como pueden ver, solamente tiene efecto CERT, no hay ninguna afinidad por otro receptor, por lo tanto es el ISRS como más puro en efecto, y por lo tanto también el mejor tolerado o el que tiene menos interacciones, también puede alargar el QT, pero no tanto como el citalopram, y no tiene efecto antihistaminérgico, entonces no es sedante, se usa también en la mañana como los otros inhibidores de la recaptación de serotonina. Tiene una vía media corta, la dosis objetivo en depresión es 5 a 20 miligramos, se inicia también de a poquitito y se ajusta hasta alcanzar una dosis máxima en niños y adolescentes de 20 miligramos. Eso de lo farmacológico, y acá vienen algunos elementos más como de especialidad, que tiene que ver con que si hay una depresión grave y síntomas psicóticos en general, además de CRS, asociamos antipsicóticos atípicos, siempre advirtiendo sobre los efectos metabólicos adversos. Si hay un episodio grave y se asocian características mixtas y riesgo de suicidio, entonces uno puede ahí asociar un estabilizador del ánimo. Ahí tendemos a usar litio desde los 12 años, si es que hay una clara indicación, o la motrigina. En casos refractarios o respuesta parcial, las conductas pueden ser cambiar de ISRS o hacer asociaciones con alguno de los anteriores. Como última instancia, y esto lo dice la guía, y en riesgo agudo, vital y refractariedad ante todo lo anterior, se puede plantear terapia electroconvulsiva incluso en esta población. Y el último punto y pilar de la hospitalización tiene que ver con la continuidad de cuidados, que es muy, muy importante. Y aquí yo puse, para saber en el fondo a quién enlazar, ¿cierto?, al alta, hay que conocer la red de salud mental. La red pública de salud mental, resumidamente, está acá. Se organiza en la atención ambulatoria o abierta, y ahí tenemos en el primer nivel de complejidad nuestros CESFAM, CESCOF. Todos los CESFAM tienen en general un programa ambulatorio básico de rehabilitación en drogas para población general. En el nivel secundario de complejidad tenemos el COSAM, los CRS, tenemos el consultor asociado a especialidad hospitalario y tenemos los programas ambulatorios infantos juveniles de rehabilitación en consumo de drogas, que están asociados en general a los COSAM, menos dos que son con más independientes. Debiésemos y ojalá pronto contemos con un hospital de día. Y en la atención cerrada contamos con nuestra unidad de corta estadía, prontamente UCIP, esperemos, y con nuestros servicios clínicos. Hace muy poquito entró en funcionamiento una unidad cuya coordinadora es la doctora Garín, es la unidad de psiquiatría de enlace que se amplió y se está intentando a poquitito como organizar y unificar además a medicina psicosomática y la salud, con el objetivo de ver a todos los niños que tengan patologías de salud mental asociadas o no a comorbilidades médicas, con un equipo multidisciplinario, coordinado y que cubra a todos los pacientes hospitalizados. Entonces esa es un poco la red. Y ahí uno cuando tiene un chico hospitalizado podría, según su nivel de complejidad, pensar, este niño tiene que volver necesariamente al consultor asociado a especialidad, por ejemplo, porque tiene una comorbilidad médica muy grave, está en controles con otro especialista y además está cursando con este episodio depresivo con riesgo alto suicida. Entonces yo rápidamente tendría que hacer el enlace a través del equipo en general de trabajo social con el CAE, ¿sí? O podríamos decir, este paciente se beneficiaría de atenciones en el COSAM con un equipo multidisciplinario. Entonces ahí uno va haciendo la continuidad de cuidado. Y
En el alineamiento pone que es muy importante que este joven nunca se quede sin fármacos para asegurar en el fondo una buena transición y estabilidad hasta que el equipo siguiente lo tome. Entonces, y dice que la responsabilidad de eso es del hospital que deriva. Así que ahí también tenemos que a lo mejor ahí como mejorar nuestras indicaciones de fármaco. Eso es lo que cubre el GES. Conclusiones. La depresión grave en niños y niñas y adolescentes es heterogénea y compleja. El riesgo suicida se formula clínicamente, no se calcula. La hospitalización es para manejar el riesgo, no solo para tratar el diagnóstico, como en contención de riesgo suicida. El riesgo suicida es un proceso dinámico que puede escalar rápidamente y que requiere una intervención oportuna. El plan de seguridad es una herramienta de intervención breve y central para el manejo del riesgo que debe ajustarse a esta población. La Consejería sobre Medidas de Seguridad a los Cuidadores busca colaboración para reducir el acceso a medios letales de forma temporal, realista y sin protección del niño. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por la presentación. Realmente apreciar lo que es la intención de sistematizar o generar pseudo protocolos frente a una patología que uno digamos, intuye o ya conoce, que está influida por tantos factores. ¿Ah? Esta no es una patología como en la pediatría, que uno sabe que tal enfermedad se manifiesta de determinada manera, con exámenes que uno la comprueba, etcétera. Esta es una patología que es completamente dependiente del paciente, en que le ocurren muchas cosas paralelas. Entonces es tan difícil poderlo sistematizar y establecer, y por lo mismo establecer conductas, porque cómo yo digamos, me conducto me condujo como médico frente a un paciente que está siendo influido por muchos elementos, ¿ah? Y que muchas veces son confesados y otros no confesados. Eso es lo que nosotros estamos modestamente viendo en la experiencia que estamos teniendo en la sala, que realmente es bien traumático. ¿Ah? Preguntas, comentarios en el auditorio. Supongo que habrán muchas inquietudes. A ver, Buenos días, felicitarte igual por la presentación, creo que fue bastante clarificadora. Pero quería consultarte si esta guía o esta propuesta del G89 considera algunos aspectos vinculares en términos como de fortalecer la alianza terapéutica inicial, porque entiendo que hay que tener muchas herramientas, habilidades y estrategias justamente como para poder indagar en cada uno de los ejes. Son preguntas temáticas que son como bien directivas y entendemos que la mayoría de los adolescentes no presentan mucha responsividad en términos participativas. Entonces, mi consulta va por ahí, o sea, si efectivamente hay alguna indicación, alguna propuesta de cómo poder generar este componente más facilitador en términos de la alianza terapéutica para poder obtener también estos criterios que se necesitan identificar para construir también una evaluación más integral. Bueno, gracias por la pregunta, Cristian. Yo creo que coincido contigo plenamente, porque, claro, uno puede como mostrar cómo se hace la evaluación, ¿cierto? Pero en la práctica eh, hay desafíos comunicacionales y también de voluntariedad. A veces no pasa tan común, pero en poder como dar cuenta de la información que se pregunta. La guía no propone como estrategias, sí pone que es muy importante hacer alianza terapéutica y que esta alianza terapéutica es fundamental en el outcome que se va a obtener, sobre todo en sintomatología depresiva con síntomas suicidas, porque sabemos que cuando los chicos confían en lo que uno está sugiriendo, hay mejor adherencia, hay mejor involucramiento, pero no propone como esta sensibilidad vincular o estrategias para lograrlo. Lo que sí propone, que yo creo que puede ayudar y que un poco es lo que pasa acá, es que propone el apoyo a un equipo multidisciplinario de salud mental, que esté compuesto por TS, psicólogo, TO también pone. Entonces, tal vez propone que este equipo pueda de alguna forma tener tal vez más herramientas o más competencias en poder ayudar, sobre todo con casos difíciles como lo que tú estás planteando. No sé si eso te... Pero falta, o sea, sin duda, incluso para una persona bien entrenada eso es súper complejo. doctora Prado,
No, yo quería muchas gracias por la presentación, pero yo quería hacer una pregunta bien básica, digamos. ¿Qué explicación se da o se ha dado en el mundo con este aumento tan importante de la enfermedad psiquiátrica en los niños? ¿A qué se atribuye? ¿O hacemos más diagnóstico? ¿O es el mundo que estamos viviendo? ¿Qué explicación tienen ustedes o el mundo ante esta pregunta? Bueno, yo pienso que esa pregunta da como para una reflexión bien amplia. Desde mi percepción, voy a responder a título personal. Hay un cambio cultural bien importante que tiene que ver con que la crianza ha sido, esta es mi opinión, ha sido delegada eh, a los medios digitales muchas veces. Hay familias que llegan a casa muy tarde, entonces los niños y adolescentes se están criando muchísimo más solos y hemos visto, y epidemiológicamente hubo un punto de inflexión post pandemia en donde el incorporamiento de los medios digitales ya se sentó como una realidad muy interiorizada en toda la psique de los chicos, con acceso a muchísima información, con acceso a situaciones que no son aptas para la edad de desarrollo. Tenemos a niños que han estado expuestos a contenido gore, contenido pornografía. O sea, realmente ha sido una experiencia traumática que, si bien en ese momento a lo mejor no pudo salir a la luz la situación de encierro, ¿no? Es ahora donde estamos viendo esas consecuencias, pero desde mi percepción, vivimos como sociedad un EICE, un evento traumático, ¿cierto? Que ahora está teniendo esa consecuencia. Em, Hemos visto cada vez más a chicos con trastorno por abuso de pantalla, o sea, realmente jóvenes que están todo el día y eso ha desplazado todas las actividades de desarrollo. Es muy impresionante. Hospitalizamos ayer a un joven que realmente era impresionante. O sea, lo único que ha hecho en sus últimos 7 años de vida es jugar videojuegos. Y todas sus relaciones sociales se desarrollan mediante los videojuegos. Entonces el mundo completo es el videojuego. Entonces son cosas que están sucediendo hace tanto tiempo, pero recién ahora es como que estamos dándonos cuenta de las graves consecuencias que esto ha traído. Entonces, para mí tiene que ver con un cambio cultural en cómo estamos criando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y también con esta inserción en el mundo digital de la tecnología y hay una excesiva información. No sé si eso deben haber miles de otros elementos, pero Sí. Hola, yo, por los que no me conocen, soy Josefina Uneu, soy la jefa de la corta estadía. Quería responder lo de la alianza. Yo creo que lo más frustrante con adolescente en esta evaluación, que suena muy bonita, es cuando el adolescente uno le va a entrevistar y dice, no sé, no quiero hablar, y ahí queda. Ahí quedamos y quedamos en nada y no podemos seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, el modelo comunitario de salud mental tiene la idea y el concepto de que los dispositivos ambulatorios de salud mental están cerca del territorio, son cercanos, hay un vínculo con un psicólogo en el colegio, hay un vínculo con un psicólogo en un COSAM, hay un vínculo con el SAPU, y ahí uno tiene más esperanza de que ese adolescente dé cuenta del malestar que tiene y pueda informar. Claro, efectivamente nosotros como hospital es difícil que un psicólogo de que va a ver una vez un paciente que no lo conoce le dé esta información. Es muy difícil, a un psiquiatra también. Por eso es tan importante que en el plan de seguridad esté el SAPU, y esa dupla de ese SAPU conozca la realidad de los chicos más complejos, que el COSAM también esté enterado, porque es muy difícil de manera impersonal sacar una historia tan básica de riesgo suicida para alguien que lo conoció por primera vez. Por eso el modelo de salud mental comunitaria es tan importante, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con que dónde confía el adolescente. Quizás yo confío en el CESFAM porque también voy a la matrona y he visto que hay un psicólogo ahí, entonces yo me atrevo a decirle algo. Pero es súper importante entender eso, que en el fondo nosotros acá en el hospital quedamos cortos con eso. Tenemos que apelar a las redes y ojalá cuando se hagan los planes de seguridad, es un detalle, pero muy importante, y cuando se hagan en los COSAM, el donde recurro no sea servicio de urgencia del Hospital Calvo Maquena, sea el SAPU, donde hay una dupla, idealmente, que puede tener un contacto un poco más cercano o alguien que hizo una visita domiciliaria. Entonces eso es súper importante en la alianza y al final del día redunda en que yo puedo acceder a poder evaluar a ese paciente, que efectivamente es muy complejo. Yo creo que la frustración de muchos, que es como, ya, ¿y te quisiste matar? No. ¿Qué hiciste? Nada. Y uno quedó ahí y no puede seguir evaluando, ¿no es cierto? Eso por un lado.
Y lo otro, doctora, del diagnóstico, yo siempre digo en broma, que en el fondo nosotros nos estafaron con la especialidad porque estudiamos para una cosa y hoy día estamos atendiendo otra. Hay diagnósticos nuevos, trastorno alimentario en niños, trastornos alimentarios en hombres. No están descritos en la literatura, toda la evidencia. El trastorno alimentario lo pongo como ejemplo, era una enfermedad de la mujer, de nivel socioeconómico alto, y se construyeron todas las teorías de trastorno alimentario y de anorexia en base a eso. Y hoy día vemos hombres, niños, chicos con trastorno alimentario. Entonces, yo creo que hay un cambio cultural y diagnósticos nuevos también. O sea, no es que la depresión sea más grave. Tenemos psicosis infantiles que estamos viendo acá en el Calvo, que nosotros mismos lo comentamos como, ¿qué es esto? ¿A dónde estudio esto en el fondo? Entonces, de verdad que yo creo que en 10 años más vamos a mirar para atrás y esto va a ser como post Segunda Guerra Mundial. Que en el fondo el daño en la población es tan grande que hay un nivel de diagnósticos nuevos y de desarrollo de la psiquiatría muy importante, y ahora nos toca a nosotros, como psiquiatras infantiles, subirnos a ese carro de la complejidad psiquiátrica que es nueva en el fondo. Entonces, sumar eso también a lo que dijo la doctora Sandoval. Eh, si bien lo que estamos hablando es la detección como uno como pediatra o como médico de un paciente que ya tiene la patología, yo creo que en esta reunión que es de pediatría, en la cual se está analizando el tema, es clave, y lo que tenemos que hacer los pediatras es cómo no solamente detectar en el adolescente que tiene esta patología, sino que qué hacemos como pediatras nosotros. ¿Dónde está el papel nuestro como pediatras de ir previniendo conductas para que esto no llegue a ocurrir en lo que estamos viendo, en que hay que sistematizar, hospitalizar y enfrentar niños que ya tienen la patología ya desencadenada? Y yo creo que esa es la inquietud que tiene que surgirnos a nosotros. Los psiquiatras ya tienen que definir qué hacemos con estos niños, y cómo los metemos, y cómo los tratamos, y cómo los unimos, pero nosotros tenemos que ver cómo los prevenimos. ¿Ah? Yo creo que eso es muy importante. Tú algo dijiste, ¿no es cierto?, en el fondo de prevenir conductas que se están presentando hoy en día en la sociedad, que están en el fondo causando un problema grave en el desarrollo mental y psicológico de los niños. Bueno, eso no sé. Preguntas, otro comentario. Voy a leer después a lo que están asistiendo aquí a unas preguntas que están por el chat, pero primero aquí los que están presentes que tienen privilegio. Quería hacer una pregunta más bien como de estadísticas, porque yo trabajo en el servicio de urgencia y todos estos diagramas y todos estos flujos son re buenos, pero cuando llega la hora de buscarle la hora en el COSAM al cabro, hay psiquiatra, pero está con licencia. Hace 3 meses no hay, se tiene que quedar más tiempo, necesita una evaluación por el psiquiatra del hospital. Ustedes tienen muy buena voluntad, nosotros hemos visto cómo han trabajado, pero no alcanza. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en cifra para la cantidad de habitantes de la zona oriente que nos llega? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que dice los programas importantes de salud mental? ¿Cuál es la relación que debe haber entre psiquiatras infantos juveniles en relación a la población? ¿Cómo va a poder darnos cuenta? No lo quiero en cifras exactas, sino que en porcentaje, por último, para poder decir cuán intenso es nuestro drama día a día. Bueno, ahí, gracias por la pregunta. Yo creo que tengo la misma pregunta y lamentablemente no puedo traer números para esa respuesta. Sé que en los lineamientos de los modelos de los COSAM hay una proporción por población total, pero ahora no recuerdo la cifra, la revisamos cuando estuvimos revisando el modelo. Em, pero sí, la vivencia empírica en el fondo es que efectivamente hay cada vez más renuncias en los equipos del territorio, hay licencias, y hay mucha evidencia de una alta rotativa de los equipos de salud mental infanto-juvenil, altas tasas de burnout. Eso lo sabemos, porque efectivamente es una labor que tiene muchas complejidades desde muchas aristas. Y es muy buena la pregunta porque hay mucho trabajo por hacer en fortalecer la red comunitaria de salud mental, incluso la forma en que actualmente nos comunicamos. Ahí Jaime, que es nuestro trabajador social de nuestro equipo, ha hecho un montón de labor en levantar redes y comunicaciones muy expeditas. El equipo de la UPI también nos ayuda un montón en eso, pero sin duda hay mucho que hacer porque una cosa es lo que hacemos acá adentro, pero se cae rápidamente si no hay una continuidad en el cuidado. Entonces,
Sin duda hay mucho por trabajar. La epidemiología ha crecido tan exponencialmente que yo creo que el número de profesionales claramente no da abasto con la tasa de ingresos y de incidencia. Entonces sí se requiere reforzar y como medidas como salud pública. Yo creo que esto va un poco apuntando a eso, a ampliar la cama de hospitalización, pero hay que hacer muchísimo más. Y lo que dice el doctor Wolf en cuanto a lo preventivo, desde cuna, eso es sin duda fundamental. Em, Yo quería hacer, bueno, primero felicitar la presentación. Yo creo que los que trabajamos en la urgencia lo hemos vivido en primera línea durante un buen tiempo. Creo que ahora nos sentimos un poco menos solos en la medida que el hospital entero se ha hecho carne, digamos, de este problema. Creo que en la medida que todo el mundo lo está viviendo, también está dimensionando lo difícil que era y lo complejo que es. En el caso de la salud mental, no solamente está el paciente frente a nosotros, sino que uno mismo se siente vulnerable, porque puede ser vulnerado también por ese paciente. Entonces, hay una distancia que habitualmente los médicos tenemos con los pacientes que en este caso no podemos tener, que en el fondo nuestra integridad física se ve expuesta y eso es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir, sobre todo en el área pediátrica. Yo creo que una de las cosas que me parece interesante es que no trabajemos solo. Yo creo que el hecho de empezar a trabajar en red, tanto el hospital articulado con la atención primaria con todos los recursos que tiene. A mí me ha sorprendido todo lo que yo he aprendido con Jaime respecto a la cantidad de red que hay. Yo creo que esta red, en la medida que se fortalezca, nos va a ayudar a sentirnos menos solos a todos y efectivamente a tener distintas alternativas de derivación. Y a mí me gustaría también que esto sea como una línea de presentación acá dentro de las reuniones clínicas, en el sentido de ver cómo ve el trabajo social este tipo de problema, cuál es la red que tiene el trabajo social, cómo se articula, cómo se puede mejorar. Me gustaría también entender cómo los terapeutas ocupacionales se están integrando. Yo pienso que hay mucho que hacer en ese aspecto y que quizás tendemos quizás a medicalizar el tema de salud mental cuando hay otras formas también de enfrentarlo. Yo creo que, por ejemplo, la musicoterapia, la canoterapia, uno de repente tiene chicos que están muy mal, pero bailan. Entonces uno podría preguntarse, pucha, ¿no podrá haber algún otro tipo de taller? Y uno puede decir, ya, pero entonces ya no es hospital, esto es otra cosa. Sí, pues, puede ser que tengamos que transformarnos en otra cosa, efectivamente. Y puede ser que esta cosa como tan purista, como de ser hospital técnicamente correcto, con la molécula presente, haya que ampliarla a otras dimensiones. Yo creo que quizás hay un desafío que hay que empezar a entender e imaginar soluciones distintas. Si seguimos aplicando nuestra misma como distancia con los pacientes, nuestra misma, no sé, trabajar como hospital y no como red, vamos a estar haciéndonos cargo de muchas cosas. Yo creo que la idea es en general tratar de ir distribuyendo este peso en distintas instancias. Y yo creo que en ese sentido sería interesante una exposición como con terapia ocupacional que nos diga qué cosas se hacen, qué cosas se están haciendo, qué cosas podemos inventar. Podemos trabajar con la escuela hospitalaria, por ejemplo. Si un niño está, hay un protocolo que se puede establecer, si un niño está más de tantos días, podemos incorporar a las profesoras para que le empiecen a hacer algún tipo de guía. Entonces, creo que tenemos que trabajar con todos los que estamos, pero también tenemos que ampliar quienes estamos. Y me gustaría escuchar también las voces de ese equipo que trabaja con nosotros todos los días, del cual hemos aprendido un montón y al cual les agradecemos un montón su participación y que lo estuvimos echando de menos muchos años, ahora ya lo tenemos, pero creo que podemos trabajar mejor con ellos que antes. Voy a leer algunas preguntas y comentarios acá del chat. Am, Doctor Banfi, presentación excelente de una patología de enorme importancia. Muchas gracias. ¿Cómo, esto es pregunta, supongo. ¿Cómo ven el programa de preparación actual en el hospital para atender a estos pacientes cuando requieren hospitalización, protocolo de emergencia, puestos en común con equipos de urgencia, UPC, etcétera, capacitación y contención, equipo cuidador, enfermería, y otros profesionales técnicos del hospital? ¿Cómo se integra esto? ¿Cómo lo están viendo ustedes integrado? ¿O estamos haciendo una cosa medio provisoria y más intuitiva que práctica? Es una muy buena pregunta porque yo creo que ese es el desafío actual. Y yo diría que nuestra preparación es incipiente. Esa es mi respuesta. Em,
Este año se ha avanzado muchísimo, yo creo que el doctor de la Barra lo puso de alguna forma, se ha incorporado otras camas, hubo una capacitación que hizo el equipo de enfermería de la unidad de corta estadía asociado a gestión del cuidado para el equipo hospitalario. Entonces, en donde se repasó el protocolo de manejo de agitación psicomotora, entre otros, pero sin duda falta muchísimo más por hacer. Entonces, yo diría que estamos recién como empezando a darnos cuenta que esto es algo que llegó para quedarse y que tenemos que prepararnos muchísimo más. No sé si hay más preguntas, un Sí, comentario yo final. tengo una. Ay, perdón, aquí. ¿Quién es? Hola, Claudia Urizar, enfermera de Ah, Claudia. IAS. Sí, perfecto, Claudia, dale. Hola a todos. Lo que pasa es que este tema realmente me angustia, ver la cantidad de niños y ver las situaciones cómo llegan al hospital. Entonces, mi pregunta, ya que hay tantos pediatras ahí en el auditorio, es preguntarle a la doctora, a la psiquiatra, cuáles son los factores protectores de la familia, los cuales los pediatras deben empezar con los padres desde que son niños, desde que son guaguas los hijos, que fomentar el apego, la dedicación, no sé, la comunicación, porque esto es un tema que viene de antes. Entonces yo creo que estamos a tiempo de poder enseñarle, educar a los padres, fomentarles ciertas actitudes o prácticas en su crianza. ¿Qué cosas recomiendan que se podría ya empezar a trabajar con los niños que en este momento son bebés aún? Ay, hermosa pregunta. Y voy a también responder a título personal. Y yo creo que hay dos elementos fundamentales en el desarrollo de los primeros 3 años de vida. El cerebro y sobre todo la región mesolímbica, que es donde está toda la regulación de las emociones, se termina prácticamente de desarrollar en estos primeros 3 años. Entonces, en ese año, un niño o un lactante menor, mayor, necesita un cuidador disponible, un cuidador capaz de autorregularse y de corregular. Y eso va permitiendo, de alguna forma, si es que el cuidador es responsivo, poder ir desarrollando un cerebro social y con mayor capacidad de regulación emocional a futuro, que sin duda va a ser un tremendísimo factor protector. Yo creo que eso no está pasando, o no está pasando de una forma suficientemente buena, tal vez. Hay un autor que es Winnicott, que dice que si solo el 30% de las veces que nuestro niño, nuestro adolescente nos necesita y nosotros respondemos de una forma de calidad, o sea, como con absoluta presencia, entonces la idea que tiene de la interacción social esa persona es de que realmente yo valgo y el otro para mí está disponible. Entonces esas son cosas a lo mejor muy chiquititas que uno puede ir traspasando. Eso desde lo vincular y desde la crianza. Y el otro elemento muy importante son los ritmos. O sea, realmente el organismo necesita ritmos de sueño, de vigilia, de alimentación, ritmos de actividad, ritmos de descanso, ritmos de exposición solar, ritmos libres de pantalla para desarrollar otras habilidades. Y dentro de esos ritmos, un cerebro resiliente es un cerebro que se expone a pequeños desafíos todos los días o de forma crónica. Un pequeño desafío es aprender un instrumento, aprender un deporte, y cuando nuestro cuerpo recibe pequeñas dosis de cortisol todos los días, es un cerebro resistente, un cerebro que no se va a descompensar cuando se saca una mala nota, cuando tiene 3 pruebas en el mes. Y eso tampoco lamentablemente está pasando muchísimo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo preventivo. Ahí hay como dos elementos, yo diría crianza, disponibilidad y vínculo, y el otro elemento tiene que ver con los ritmos y con las actividades que hacemos durante esos ritmos. En la UAI también felicita y agradece el apoyo de todo el equipo de salud mental. Si no hay más, estamos en la hora. Solamente decir de que yo sé que es así, pues la dirección lo tiene consciente esto, pero es una situación que está tensionando nuestro trabajo en el hospital de forma muy importante. O sea, creo que hay que tomar medidas integradas para que esta cosa se solucione, porque realmente el hospital no estaba acostumbrado a esto, es un cambio no transitorio, momentáneo, sino que es una cosa que se nos viene a instalar. Entonces, por favor, tomar las conductas que correspondan, ¿ah? Para que no nos generemos problemas en la comunidad hospitalaria. Yo quería decir eso. Y gracias a ustedes por la ayuda, que no sé cómo lo hacen para apoyarnos en los pacientes que tenemos en las unidades clínicas. Muchas gracias, Psiquiatría, por la presentación.